Vamos a dar la bienvenida al doctor Pablo Campabadal, que ya está con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la pobreza, ¿no? La pobreza, ¿para cuándo en nuestro país? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte acá. Bienvenido y muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas Muy noches. bien. Un placer tenerte acá, Gracias, como siempre. el placer es mío. Bueno, qué título este, ¿no? Porque sin lugar a dudas es algo que se viene incrementando, ¿no? Lamentablemente en el tiempo, y cada vez tenemos más pobres en nuestro país y parece que nunca llega la hora de poder revertir eso, ¿no? Esas fuentes de trabajo y todo lo que se necesita para que esa gente también tenga dignidad, ¿no? Sí, es un tema que a veces parece como que se instalara en la agenda cada vez que salen los índices de pobreza y después sale de la agenda. Después nos olvidamos, exactamente. Claro. Y me parece que son temas que deberían estar en la agenda permanente de la política, porque hace muchos años que tenemos niveles de pobreza que son incompatibles con la riqueza que tiene este país. Entonces, cuando se publica que el 52% de la población está debajo de la pobreza, y hablamos de casi el 20% de la indigencia, o sea, la indigencia, para hablarle al común de la gente, que revuelve la basura, y la pobreza que con lo que gana no le alcanza para llegar a la canasta básica, que es teóricamente que está calculada, ¿sí?, según el INDEC, como lo mínimo para subsistir, ¿no?, de darse grandes lujos. Entonces, es muy alto, Pablo, si bien lo que es la pobreza ya estamos acostumbrados, ¿no? En la Argentina preocupa también lo que es la indigencia, ¿no? Casi un 20% es un número realmente muy, pero muy alto, ¿no? Un buen porcentaje de los argentinos que tienen que vivir de esa manera, ¿no? Claro, porque, a mí me pasa como, viste, la persona que vive en la gran ciudad, que llega un momento que se acostumbra a salir en verano y en invierno y a encontrar a la gente durmiendo en la calle. Entonces como que ya esa persona ya forma parte del paisaje y es como que lo damos por sentado, como que ya vamos a hablar de otras cosas. Entonces es vergonzoso e indignante, porque si fuera que es un país pobre y que no tenemos recursos, estaríamos condenados. Pero es un país rico que tiene muchos recursos y los recursos son mal destinados. Entonces, cada vez que aparecen estos índices a mí me duele, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los chicos que están bajo el nivel de la pobreza, estamos hablando de chicos que están condenados, porque si no están bien alimentados, ya lo hemos escuchado a Abel Albino hablar del impacto, y los nutricionistas, del impacto que tiene en el primer año de vida y especialmente en los primeros 5 años de vida, ya esa persona está afectada en su crecimiento neuronal. Entonces después, ¿qué podemos hablar? Después decimos que la educación falla, pero si ese sujeto está mal alimentado, después el resultado va a ser el conocido. Entonces, es como que yo me resisto a acostumbrarme a eso, y 2 por 3 traigo esto sobre la mesa. Una vez un amigo me dijo, al final sos un humanista, y bueno, tíldenme de humanista, pero yo no puedo permanecer como si fuera un flash y cortamos con la pobreza, después hablamos de que los Pumas perdieron con Australia y después hablamos de algún tema de la farándula. Porque esa gente que está ahí son argentinos igual que nosotros. Claro, acá la gente se preocupa por Pampita y Moritán y no se da cuenta de que hay 9 millones que viven, 9 millones de personas, que es una locura, en indigencia en nuestro país. Realmente, es algo para ponerse a pensar y replantear la sociedad que tenemos, ¿no? Por supuesto, y te duele mucho más cuando vos decís, bueno, estamos en una democracia, en un sistema republicano, y en el sistema republicano hay una publicidad de los actos de gobierno. O sea, no es que yo pueda hacer cualquier cosa, y esas cosas las tiene que conocer el ciudadano. Entonces, cuando vos tenés que informe como el que trae el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano, estoy hablando de informes técnicos, donde dice que según el Banco Mundial, el único país de la región que no ha logrado reducir la pobreza en los últimos 13 años somos nosotros. Increíble. A la cabeza está de reducción de pobreza Chile, El Salvador, México, República Dominicana, después viene Brasil, Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú. Todos han logrado reducir, menos nosotros, que incrementamos la pobreza. Y después ves, lo comparás, porque estoy acotado con el tiempo, con el presupuesto que tienen las universidades públicas en la Argentina, cuando tienen el 4.º presupuesto más importante
de gasto de la Argentina. Y después ves los resultados de las universidades argentinas, donde hace, por ejemplo, la UBA hace desde el año 2006 que no rinde cuenta de los dineros que le envía el Estado. Escuchaste, ¿no? O sea, una universidad pública que el Estado le da partidas presupuestarias y no rinde cuenta de qué hace con ese dinero. Es una universidad pública, debería ser... Eso hay que cambiarlo, ¿no? Urgente. Y claro, porque si vos empezás a ver los números y te das cuenta que además del presupuesto hay transferencias discrecionales, o sea, transferencias que yo te mando, digo, bueno, yo, provincia de Santa Fe, voy a transferir a la Universidad Nacional de Rosario 700 millones de pesos. En el año 2019 se recibieron 845.632 millones de pesos. Entonces, vincular estos números con la pobreza y decir, hay dinero. Claro, está mal y hay dinero destinado, ¿no? Sí, a ver, no hablemos del destino, pero sí yo quiero saber qué haces con la plata. Porque después vamos a los resultados. Acá me dicen, Pablo, que las universidades se utilizaron como caja. Por supuesto, este tiempo, ¿no? por supuesto. Han utilizado las universidades para hacer las viviendas a través del gobierno, y se han utilizado las universidades para blanquear un montonal, no de estas universidades quizá, otras universidades, pero no hay rendición de cuenta de ese dinero. Entonces, después vas al resultado y decís, por ejemplo, la UBA no presentó rendición de cuentas desde el 2014 y no cumple con la obligación de una auditoría de gestión, o sea, ir a ver... ¿Y por qué se permite eso? ¿Por qué no se puede cambiar un poco la historia y razonar? Porque ese dinero es de todos los argentinos, ¿no? Y bueno, ahí entramos a hablar de la política, ¿eh? Estamos hablando de la UBA, ¿eh? No estamos hablando de la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata, la Universidad de Periodismo de La Plata le dio el premio de periodismo a Chávez, ¿eh? Por ejemplo, para tirarte una de las perlitas. Pero fíjate después... Además de eso, además tenemos un sistema, Marcelo, que es caro, inequitativo e ineficiente, porque tenés 1.750.000 estudiantes registrados en el 2022. ¿Escuchaste? Tenés 9 millones de pobres, tenés casi 1.800.000 estudiantes registrados. O sea, y el 40% de esos estudiantes, solo 700.000, son alumnos regulares. Quiere decir que a esos alumnos solo... al menos aprobaron 2 materias en el año. O sea, hay 671.000 alumnos que están en situación incierta. No se sabe si asisten a clase o qué hacen en la universidad. ¿Sí? Bien, sigo con los... Hablamos de la tasa de graduación. La tasa que se toma sobre 10.000... Cada vez menores, cada vez menos claro. Se reciben, ¿no? Y cada vez hay más... Y sí, porque tenés, fíjate, Argentina tiene 31 estudiantes graduados cada 10.000 habitantes, y Chile tiene 55. Y Brasil, que tenemos muchos brasileros que vienen a estudiar acá a Argentina, tiene 66, o sea, más del doble. O sea, estamos invirtiendo ese dinero que no me rinde en cuenta, que le estamos sacando, si querés, en parte a los pobres, y además lo estamos invirtiendo mal. Pero además, hace rato que lo estamos invirtiendo mal. Y no podemos saber cómo se invierte para ver cuál es la fórmula de revertir eso. Y fíjate vos, y acá con esto si querés cierro. Acá me acotan, Pablo, que 1,5 millones de chicos en la Argentina no comen de noche. Sí, vos fijate, seguro, hay chicos que comen una sola vez en el día. Claro, lo decías vos, Albino, siempre, a ver, cada vez que viene a la ciudad nos enseña eso, ¿no? Del futuro que podemos llegar a tener si los chicos no son alimentados en sus primeros años de vida. Es un problema muy, pero muy grande que nos espera, ¿no? De aquí en adelante, si no se revierte esta situación. Y después, bueno, vamos a darle un dato también a aquellos que tienen una postura política e ideológica tomada. La universidad gratuita, que es la bandera de batalla, solo el 6,5% de los jóvenes que se reciben son pobres. O sea que la universidad es para gente que tiene poder adquisitivo, porque la gente de mayores ingresos se recibe el 46%. O sea, hacemos todo mal.
Y sí, Pero La Plata... Sigo leyendo mensajes de la gente, acá dice las universidades deben ser aranceladas, no se le debe dejar que sea gratuita para los que vienen del exterior a currar con lo que ponen, bueno, estoy traduciendo así para no decir malas palabras, ¿no? Con el dinero que ponen los argentinos en cada Fíjate, puesto, ¿no? te tiro la última estadística, casi la mitad de los graduados de las universidades públicas, o sea, el 46%, tardan 9 años o más para recibirse. O sea, solo el 11%, o sea, solo uno, casi un poquito más de uno de cada 10 estudiantes, para hacerlo así claro, se gradúa en el tiempo que corresponde. Los otros 9, más. Los primeros 4 dentro de los 5 años. Y los otros 5, más del 50%. Acá me dicen vagancia también. Y algunos se meten en la política dentro de la universidad también, claro, para quedarse y estar acomodados, ¿no? Y claro, el centro de la gente. El centro de estudiantes y todas esas cosas que también que la política utiliza. Entonces, pero yo arranco de mi... Porque si no parece que yo estoy atentando contra la universidad pública. Yo soy fruto de la universidad pública. Pero este modelo de universidad pública no va más. Hay que cambiarlo. Claro, y menos si no se dice en qué se gastan las cosas, ¿no? Claro, y sí, porque si vos tenés una cuadrícula de profesores y solo el 20% de los profesores cobra sueldo y cobra buenos sueldos, porque en realidad ahora están pagando buenos sueldos, y hay un montón de gente que, por ejemplo, como yo, que no cobro nada, la universidad se sostiene también de gente como nosotros que vamos y no le cobramos nada. Entonces, además de todo eso, tenés una estructura de gente que dice, bueno, ¿cuántos profesores son full time? ¿Cuántos profesores son part time? ¿Cuántos profesores cobran? ¿Y cuántos profesores no cobran? Y acá me dicen también que hay que hacer foco en el nivel con el que salen muchos de ellos de la universidad, ¿no? Que cada vez es peor. Todavía, afortunadamente, tenemos un nivel aceptable porque hay mucha gente que sigue apoyando la universidad. Seguro. Las universidades siguen siendo centros de estudio, centros catedráticos, donde los profesionales podemos capacitarnos, aprender, actualizarnos. Y muchos tenemos el compromiso social de haber estudiado en una universidad gratuita y el compromiso de devolver eso a la universidad. Por eso lo hacemos. No estoy haciéndolo como un reproche. Lo que sí estoy diciendo, que mucha gente se cree que todas las personas que están en la universidad son todas pagas. Y no, y ojo, le voy a declarar una cosa, públicas y privadas. Hay muchas universidades privadas que tampoco pagan a muchos de los profesores que dan clase. Entonces voy a decir, bueno, ¿y por qué ese profesor va y da clase ahí? Porque por ese interés, ¿sí? en ese nivel universitario. ¿Sí? Qué importante eso. Seguro. Algún día tenemos que charlar eso a fondo para que la gente se entere también de esas cosas que por allí a veces pasan desapercibidas, ¿viste? Está bueno. Pablo, seguimos charlando a la próxima, sí, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a vos.